Ariel, hola, Ariel, dime qué pasa, Pásele. Solamente 5 grados, 5 grados hacia cordillera. Bien, todo bien. Y ustedes podrán ver todo esto cuando vengan acá. Buenas y aterradoras noches a todos y a todas quienes nos escuchan. Bienvenidos a Insomnia, un podcast para no dormir. Un espacio dedicado para todos los curiosos que nos gusta la intriga, el terror y que sentimos una gran atracción por lo desconocido y todos aquellos temas que algunos prefieren no tocar. Hoy, como todos los... No, hoy día no es viernes. Tuvimos ahí una falla de ambos conductores, pero como todos los podcasts, ahí se escucha mejor, como todos los podcasts en la noche, transmitiendo acá en Twitch y en YouTube. Ahora partimos hoy justamente transmitiendo por YouTube desde el más allá junto a Mauricio. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches, Jonah. Bien, ¿tú cómo estás? Bien, igual hace tiempo que no nos veíamos. Sí, le pedimos Andábamos en disculpas. otras dimensiones, ¿no? Claro, andábamos paseando cada uno por distintas dimensiones y no podíamos encontrarnos, así que estuvo difícil hacer el capítulo de hoy, pero a la gente que es fiel a escuchar el podcast les pedimos las disculpas correspondientes. Ya volvemos con otro nuevo episodio. Y sí, pues tuvimos varios problemas para grabar, pero ya estamos de vuelta y traemos otro tema interesante. Hubo un boicot ahí. Un boicot. El boicot ruso. Estábamos perdidos ahí en el inframundo, no podíamos encontrar. Sí, estuvo bien. Oye, bien. sabes que quiero agradecer a la gente que nos espera siempre, que nos dice, oye, ¿qué pasa con el capítulo de hoy? ¿De qué van a hablar? Estarán como vivos. A mí me llegaron varios mensajes así como, oye, ¿de qué se va a tratar el capítulo? ¿Van a grabar? ¿Cuándo va a salir? ¿Cachai? Entonces agradecido igual de la gente que está pendiente, y eso también nos motiva a nosotros a seguir realizando capítulos para ustedes. Oye, sí, sumándome a los agradecimientos de Mauricio, en TikTok ahí y en Instagram llegaron varios comentarios, no para saber si el tema del capítulo, sino para preguntar, ¿están vivos? ¿Qué les pasó? ¿Por qué no están transmitiendo? ¿Van a seguir? ¿Van a seguir? Ahí un poco medio farandulera, ahí decían, ¿hubo algún quiebre en la pareja de los podcasts? Claro. Sigue, no sigue. ¿Pasó algo? Claro. No, pero ahí hubo una chiquilla de asuntos, pero bueno. Lo importante es que ya estamos en el episodio número 12. Oye, con tremendo tema que por años ha sembrado el misterio y ha estado ahí como peleando la mentira con la verdad, la fantasía con la realidad. Pero antes del tema del día de hoy, Mauricio, por favor, preséntanos las redes sociales para que sepan dónde nos pueden seguir y enviar sus historias, que ya nos están llegando algunas ya. Quiero recordarles que cada viernes nos encontramos a las 22 horas para inquietar su noche con historias de terror, sucesos inexplicables y fenómenos paranormales que harán poner en duda sus creencias y expectativas. Por otro lado, no olviden seguirnos en Twitter, Instagram y TikTok, donde encontrarán contenido realmente espeluznante. Búsquenos también en YouTube y en Spotify para escuchar donde y cuando quiera los capítulos completos de Insomnia. Y si tiene alguna historia, relato o registro sobrenatural, nos los puede hacer llegar a nuestro correo insomniapodcastcl@gmail.com. Como Mauricio comentaba, teníamos un tema bastante controversial el día de hoy y tiene que ver con el iceberg de Chile, pero al mismo tiempo decidimos tomar el tema y hablarlo así como más desarrolladamente. Largo y tendido. Porque fíjate que en los canales y fiordos de acá del sur de Chile, estos han inspirado, bueno, tú lo conoces muy bien, leyendas, ciertos mitos, hay barcos fantasmas, duendes que hemos hablado también en Insomnia, y hasta las historias del mismo origen del universo. Ahí tenemos toda la mitología, ¿cierto? Mapuche. Pero
Hay una leyenda que es un poco más reciente y se origina justamente en este sector, cerca de la misteriosa Isla Grande de Chiloé, que ya Chiloé ya de por sí es sinónimo de misterio. A mí Sí, aparte sí, en ese territorio también hay como muchos lugares que todavía no se han podido explorar como mm, completamente. Hay un montón de canales, un montón de islas, muchos fiordos, ¿cachai? Y no se han podido explorar por completo. De hecho, igual se cree que hay muchas partes donde realmente no ha pisado el ser humano todavía. es verdad, Pese a que pareciera como que estuvieran dibujadas en el mapa. pero sabes que hasta el día de hoy, como dices tú, no todas las islotes, las islas tienen nombre y no todas están registradas. ¿Mm? Es por Así eso es, que aparte, igual cuesta mucho llegar a esos lugares yo, por las no, sabes corrientes. que yo nunca he ido, pero me interesa conocer Chile justamente por eso, porque la gente dice que cuando va para allá hay como algo ahí como de misterio, como medio mágico que envuelve ahí el sector. Y justamente, Algo encierra. exactamente, justamente en una de esas tantas islas, hay una isla que vamos a analizar el día de hoy que es bastante misteriosa, que al parecer esconde un secreto propio. Unos dicen que aparece, que desaparece entre los canales del sur, y que solamente uno puede llegar con la invitación de unos extraños habitantes, que estos habrían anunciado terremotos, desastres naturales y la propia caída de un cohete de la NASA, el año 80 y tantos, 86, 87. Hoy vamos a hablar de la isla Friendship, un misterio que partió allá por los años 80. Eh, lo tomó también el programa que somos del Fans Club del programa OVNI. Hicieron 2 capítulos tremendos. Y hasta el día de hoy nadie ha encontrado la isla, nadie sabe cómo llegar, pero está ahí, esperando Ni quizás ser siquiera, descubierta. ni siquiera se han podido encontrar alguna explicación acerca de los sucesos que precisamente ocurrirían en la isla, o que supuestamente ocurrirían ahí. Mm. Y también hay bastantes relatos que acompañan la existencia o la supuesta existencia de la isla Friendship. Hay un sinfín, bueno, como muchos de los temas que hemos tocado y que no se han podido probar realmente. Hay muchas teorías y leyendas sobre el origen de Friendship. Ya, esto está vinculado siempre al lado ufológico. Está vinculado mucho a la ufología. Y sabes que las teorías de su origen comenzaron hace varios años atrás, en la década de los 80, principalmente en el Sí, hay 80. varias conspiraciones al respecto. Para variar, siempre hay una típica conspiración que son cada una tan distintas como la otra. Sabes que muchos señalan que fue un experimento mental, porque este fenómeno partió en el año 80, ya 83, hasta finales de los 90, década del 2000, principios de los 2000, pero siempre dijeron, no, esto fue un experimento mental y que hubo personas seleccionadas, ¿cierto?, para ver si caían o no, porque después no se supo más. Claro. Otros afirman, y ahí hay un poco más de fundamento, que esto sería obra de los nazis que escaparon de Alemania, ya post guerra. ¿Y sabes por qué, Mauricio? Porque hay una parte, ¿cierto?, de lo que fue el gobierno del Tercer Reich, que estaba metido en todos los temas ocultistas. ¿Te acuerdas que Claro. capítulos atrás, creo que fue con Patricio, con Pato Águila, que conversamos acerca de este ovni tipo campana que tenían los nazis? Bueno, Ujú. ellos empezaron a destinar muchos recursos para experimentos científicos con tal de prolongar la vida, ¿cierto? Esa leyenda del soldado universal, soldado perfecto, ¿cachai? Sí. Supuestamente, cuando cayó el nazismo, muchos escaparon, científicos, doctores, físicos, y muchos apuntan que se quedaron en alguna isla de los fiordos ahí de Chiloé, por la ubicación estratégica, que no los pueden encontrar, no lo iban a encontrar nunca. Y ellos empezaban a desarrollar todos sus experimentos ahí, que tenían que ver básicamente con el cuerpo humano.
sea, cuestiones biológicas, ¿cachai? Alargar la vida del ser humano, el tema de las enfermedades, ¿cachai? Casi como ser inmune. Entonces, De hecho, hay hartos mitos que se encierran dentro de eso que dices tú, porque me acuerdo de alguna vez haber escuchado incluso que hasta el propio Führer había visitado, por ejemplo, Magallanes, ¿cachai? claro, Que andaban buscando precisamente un lugar donde eventualmente pudieran trasladarse dentro del fin de la caída de los nazis. justamente Ahora, ¿será verdad? ¿No será verdad? No sé. lo que sí fue verdad que en los canales de acá de Magallanes hubieron embarcaciones nazis resguardadas durante el tiempo de la guerra. Un par de Sí, de hecho, submarinos igual. hay varios relatos y de gente incluso que, que hacía como el resguardo de estas naves y daba información como estratégica, que vivía cerca de los fiordos, como por dónde pasar, dónde esconderse. No, y también había eh, un tema de trueque, de abastecimiento también sí. de algunos barcos. Pero, De hecho, me acordé de una serie ya, que transmitió el Canal 13, que se llama Helga Explora. Y precisamente la trama trata acerca de esto, con, por ejemplo, el terrateniente de una estancia que era precisamente alemán y apoyaba todo lo que estaba ocurriendo y él entregaba información o sea, a las siempre, embarcaciones nazis. siempre me hablas de la serie y nunca la he visto. Es Otro muy- motivo. Bueno, pero centrándonos en Friendship, bueno, muchos dicen, estudiosos del tema, que el origen de la isla sería un proyecto de la época nazi. Concordaría, digamos, con la apariencia de los habitantes, ¿cierto? El tema de la tecnología muy avanzada, enfocado, ¿cierto?, a la salud, al bienestar. Y eh, esa es una de las teorías que viene, digamos, de los tiempos del nazismo. Ahora, los más creyentes en la vida de otros planetas, ¿cierto? Y por eso está relacionado con la ufología, dicen que son seres extraterrestres los que habitarían Friendship. ¿Ya? Y escogieron, digamos, la zona austral de Chile, la zona sur, como base para sus operaciones acá en la Tierra. Que tiene relación con una teoría que habla de que Friendship sería una especie de hangar, una especie de aeropuerto en la Tierra para naves de otros planetas, digamos. Claro. ¿Cachai? Entonces, cierto o no, el fenómeno Friendship, digamos, estaría esta isla. En la isla supuestamente no vivirían, en el tiempo, digamos, que se dio a conocer esto, no vivirían más de 14 personas, entre niños, mujeres y hombres. ¿Ya? Esa sería como la población propia de esa isla, ya sin contar a todos los invitados o aparentes invitados de la época. ¿Ya? Ellos tendrían un conocimiento muy avanzado y acceso también a tecnologías muy avanzadas. Según los que han visitado la isla, los describen que tienen una tez muy clara, quizás llegando al blanco mismo. Son muy altos, de ojos claros, su mayoría son rubios, ¿ya? Y además, un detalle, hablan con un acento marcadamente extranjero, ¿ya? Esas son, digamos, las descripciones que han dado a lo largo de todos estos años y que concuerdan. Supuestamente varias personas del sector, digamos así, Chiloé, Aysén, por ahí, han entablado conversaciones con ellos y en algunos casos, cacha, han realizado trabajos para ellos. Sí. ¿Ya? Y supuestamente ellos acá, ¿por qué digo supuestamente? Porque no estamos afirmando esto, o sea, para ahí hay un par de seguidores que siempre como que tiramos un tema y... ¿Pero por qué lo tachan de que existe? No, acá cosa de ustedes creer o no creer. Sabes que al principio hubo mucha gente que trabajó para Friendship sin darse cuenta, porque justamente en esa época, la década de los 80, llegó una congregación italiana de carácter religioso a ese sector, ¿ya? Que habían comprado una isla y era, háganse de cuenta, como las misiones, ¿ya? Claro. A las misiones salesianas, pero modernas.
¿ya? Y estas personas de esta congregación salesiana, ¿cierto? Religiosa, habrían empezado a contratar personas para, no sé, abastecer la isla, llevar pasajeros, ¿cierto? Movilizarlos, de repente transportarlos, llevar materiales hacia la isla, con la única condición de que no se revelara la ubicación exacta. ¿Mm? Claro. Y acá ocurre justamente el primer encontrón. El primer encontrón entre una persona aparentemente normal y los habitantes de Friendship. En el 83, el chileno Ernesto de la Fuente habló a los medios, ya publicó de cierta forma a los medios que él había logrado comunicarse con los habitantes de la isla Friendship, que en ese entonces era desconocida. ¿Ya? Él afirmó que él tenía un cáncer al pulmón, ¿ya? Y una vez que él fue a la isla, le retiraron el cáncer en cuestión de días. Claro. O sea, él tenía un cáncer terminal, ya no había nada que hacer. Y él publica en los medios que él fue curado en Friendship. O sea, le llegó una invitación a ir, porque él ya trabajaba para ellos. Y aparentemente lo sanaron. Sí, pues. Sabes que este señor, el Ernesto de la Fuente, bueno, ha presentado uno de los casos más polémicos, como lo habías dicho, y enigmáticos sobre la existencia de los habitantes de la isla Friendship. Y recuerdo, porque él precisamente sale hablando con Patricio Bañado en un capítulo de OVNI. Y sabes lo que me llama la atención de ese capítulo, que dice Patricio Bañado, cuando está haciendo la entrevista, le dice a Ernesto de la Fuente, le dice, ¿sabes qué? Yo no creo como en la existencia de esta isla o qué pudiera haber, ¿cachai? En esa isla, pero yo a ti te conozco hace demasiados años, entonces yo sé cómo eres, conozco quién eres, ¿cachai? Sé que no eres una persona mentirosa, te conocí fumando, le decía, con otras palabras, por supuesto. Entonces él sabía lo que esta persona, el Ernesto de la Fuente, bueno, tenía un cáncer de pulmón porque este señor fumaba Mucho. un montón, fumaba mucho, y eso eventualmente gatilló en un cáncer de pulmón que fue efectivamente sanado, ¿cachai? De hecho, se le hacen pruebas y ya no presenta el cáncer de pulmón, lo que es súper extraño. Pero a mí me llama precisamente la atención de lo que le dice Patricio Bañado, así como viniendo de ti, que te conozco de mucho tiempo, me da a entender de que no me estás mintiendo, que estás hablando con completa verdad, porque básicamente lo conoces hace mucho tiempo. ¿Sí? No, y lo curioso es que también los que hemos seguido un poco la carrera de Patricio Bañado, él ha dado varias entrevistas y le han preguntado por el tema OVNI, y él reafirma que él no cree en nada OVNI. Claro. Ni ovnis, ni fantasmas, ni Es duendes. como una paradoja. Claro, entonces se nos cae como todo el personaje. Pero sí, pues efectivamente se comenta eso en el programa, que él le cree, finalmente, porque también son amigos de años. Pero acá lo misterioso es que, vamos a contextualizar un poco, año 80, no había celulares, no había WhatsApp, no había podcast, no había Claro. Spotify. Entonces, ¿cómo se hacían los primeros contactos con ellos? Las noticias también eran súper restringidas. Y aparte que también había una demora en la información. O sea, por ejemplo, en los años 80, si chocaban cerca de tu casa, lo más probable es que te enteraras en el noticiero de la noche o en el diario del día siguiente. ¿Cachai? Así es. Entonces, ¿cómo diablos se contactaban con estas personas? ¿Cachai? Los de Friendship, digamos. ¿Cachai? Sí. Los primeros contactos, ¿me vas a creer que se hicieron por radio? Estas radios Claro. así como de estaciones como súper antiguas, así como cambio, ¿cachai? Claro. Buscando las frecuencias. Exactamente. Y todo análogo, ¿cachai? Cosa que Sí. llama la atención porque se supone que son seres súper avanzados, pero hablan por radio.
Sí, pero Uno igual esperaría que fuera eso, como telepático, no sé, pienso yo. claro, igual yo creo, no sé, tratando de buscar algún sentido quizás, pese a toda la tecnología que tienen, como que también se ponen dentro de la tecnología que había en ese entonces como que igual se busca alguna forma de llegar a contactarse de una forma que sea quizás más conocida. ¿Cachai? Claro, en ese entonces quizás un poco más masiva. Porque te imaginas y estar así como de repente un día te llama alguien y dice, oye, soy de Friendship, soy Ariel y te invito a la isla. Sería ¿Cachai? muy heavy de repente que te... Hoy en Pero día, ahora sería en celular, yo creo. sí, po, pero hoy en día eso sería una estafa. Claro, probablemente. Totalmente, totalmente una estafa. Pero el caso partió así, o sea, en esta zona de Chiloé, donde la gente de repente vivía en islotes y todo, el medio de comunicación masivo en esa zona era las radios de 11 metros, que la gente tenía en su casa y conversaba para todo Chile. ¿Cachai? Entonces de repente se sintonizaban, se daban las frecuencias y conversaban. Entonces el caso, el grueso del caso Friendship se basa justamente en estas conversaciones radiales que mantenían por la noche, ya, algunas personas con los habitantes de esta desconocida isla. ¿Ya? Y esto comenzó ahí por el año 84, más o menos, 85. ¿Ya? Ah, Y hay una familia que es la protagonista de toda esta historia, que es la familia Ortiz. ¿Ya? Ellos fueron supuestamente fueron los primeros. ¿Ya? Ellos fueron los primeros que dijeron, oye, estamos conversando con un grupo de personas, ¿cachai? Y tienen un acento gringo medio extraño. Entonces ellos empiezan a conversar, a tener conversaciones realmente cotidianas. Realmente cotidianas con estas personas. Y el papá de la familia, Octavio Ortiz, no tiene nada que ver con el tema ovni. Comerciante de profesión, ¿cierto? Y por cuestiones de la vida familiares, compró uno de estos tipos de radio. Y una noche logró tomar contacto así como, no sé, buscando una frecuencia X y empezó a hablar con estas personas que se decían que eran vivían en una isla, que no eran de Chile, ¿ya? Y que tenían cierto acceso a la información, digamos, un tanto especial. ¿Mm? Entonces ahí empieza a ocurrir las primeras conversaciones con ellos. Y fíjate que los temas que ellos hablaban eran súper... no eran los comunes, ¿cachai? No hablaban del clima, del fútbol, hablaban, por ejemplo, de salud, de medicina, ¿cachai? Hablaban de historia, de cultura, de repente hablaban de historia así como historia antigua, Grecia, Roma, ¿verdad? Y acá hay un extracto que él dijo en determinado diario de la época, y dice: tomamos contacto con estos señores que primero pensamos que se trataba de religiosos o mormones por su forma de hablar, su forma gringa de hablar. Tocábamos muchos temas desde medicina, cultura, historia y espiritualidad. Para nuestra familia, las conversaciones fueron muy enriquecedoras y nunca se nos ocurrió vincularlos con seres extraterrestres. Y hasta el día de hoy, yo no tengo la certeza de que se trata de seres de otro planeta. Eso es lo que dijo Octavio Ortiz cuando se le preguntó acerca de estos contactos que eran realmente cotidianos. Y acá no hablaba solamente él, era la familia completa. O sea, hay unos audios que vamos a escuchar un momento más. Que no sé si parece que raptaron a Mauricio, así que se lo llevan a Friendship. aquí estoy. Sí, no, pero las conversaciones, como te digo, eran súper... eran todas las noches y hablaban todas las familias frente al radio. Entonces estos personajes decían tener una isla, y cito, que su único contacto era un yate en el que transportaban maquinaria y por la gente que los visitaba. Incluso a nosotros nos invitaron varias veces, pero yo tuve miedo. No sabíamos qué íbamos a encontrar allí. Eso es lo que él dijo a raíz de la invitación, porque vamos a escuchar a continuación una compilación de las supuestas grabaciones de estas conversaciones por radio, donde un tal Ariel los invita a la isla.
Así que Mauricio, te invito a escuchar esta grabación ahí del archivo Insomnia. ¿Van a mover qué? A ver, atento, Ariel, por gentileza, dime qué vas a mover. Están moviendo Mona. Sí, yo también está moviendo. Ariel, hola, Ariel, dime qué pasa, pues se ve. Solamente 5 grados hacia cordillera. Bien, todo bien. Y ustedes podrán ver todo esto. Ustedes podrán ver todo esto cuando vengan acá. ¡Ay, Ariel! En el verano, pues se ve. Oye, Cristina, tío, dile que me invite a mí también, que estoy fascinada, Reyes. Oye, tú sabes qué maravilla. Ay, Dios mío, oye, pero yo no sé qué pasa. Palabra que estoy tiritando entera. Escúchame bien. Cristina, café. Oye, ¿qué cosa están viendo? Oye, patrón, mira, sé cómo explicarte, pero espérate, mantén, por favor. Mira al norte nomás, al norte hacia el cielo. Atento, Ariel, hola, Ariel, atento, Friendship, hola, Friendship, ¿estás copiando? Cristina, espera. No quiero el helicóptero, no se acerque, que no se acerque. Ya, positivo, Friendship. ¿Qué parte de Adiós, que no se acerque, que no se acerque. Oye, que nadie puede avisarle, por favor. No puede ser. Oye, eres una violada, entonces, ¿qué dijo? Miles be over. Tell him not to get so closer, not to get so closer. Magnético. El campo magnético. ¿Sabe qué? Tiene un centro magnético que no se acerca. Oye, ¿me dices qué? Bajar altura, cerca pabellones. Adelante, Friendship. Ya, ok, empezará el descenso frente a Farellones, ¿puede ser? Hola, que está poniendo una brillante hora. Ya, Felipe, dice que en este momento empezará el descenso frente a Farellones, Roger. Damos RTP, damos 19. Empezará el descenso frente a Farellones en estos momentos, Roger. Ya, estoy copiando por acá, oye, estoy copiando. Si queda puesto la radio emisora, se escuchaba algo, pero dejaron de Yancaca al fútbol, pues, y la gente no se preocupaba mucho. El de acá también está bajando, pues, Tele. Oye, se puso más brillante. Sabio, llámate a Frenchy de nuevo. Ahí está. Oye, está bajando. Bueno, dice delante, nos dijo que se iba a mover y se movió. Ahora nos dice que está bajando, que va a bajar y baja, pues. ¿Y cómo no voy a creer? Sí, por supuesto, sabes que yo todavía no lo tenía ubicado. Recuerda el poste que está fuera de mi casa. ¿Cuánto se alejó? Olvídate más o menos. No sé cuánto le puedo decir, Cristina, pero ahora ha bajado. Yo lo veía arriba y ahora lo veo muy abajo. Como la playa, como a todas partes, y lo he identificado, así que sigamos mirando y disfrutando de algo tan inesperado, ¿verdad? Ya, positivo, pero que los colegas mantengan y nos dejen escuchar, sí, que siento que está... Hoy acabamos de escuchar las conversaciones, más o menos 5 minutos de un compilado de conversaciones, en realidad por radio, entre la familia Ortiz. Si se dieron cuenta, hablaba la mamá, el papá, hay un par de invitados también, y estos seres, estos habitantes aparentemente de Friendship. A mí lo que me llama la atención, Mauricio, es que los invitaron abiertamente a visitar la isla. Sí, pues, es
yo me pongo en el lugar como de la familia. ¿Qué harías tú? Eh, ¿Qué harías tú? ¿Vas o no? yo sabes que iría. ¿Sí? De hecho me llama la atención el por qué no fueron, porque ahí aparece lo que hemos hablado en episodios anteriores sobre el miedo a lo desconocido. Mm. ¿Cachai? ¿A dónde iremos a llegar? ¿Dónde iremos a parar? ¿Se sabrá de nosotros después? No sé, ¿cachai? Como que Volveremos. claro, me imagino que a la familia le deben haber pasado un montón de pensamientos y también muchas dudas con respecto a seguir, no ir, ¿cachai? Imagínate esas conversaciones familiares, así. No sé, si me lo hubierais preguntado, Mm. me hubiera hecho la misma pregunta hace unos años atrás, probablemente hubiera dicho, no, yo creo que no voy. Eh, pero si me lo preguntáis como ahora en el presente, yo creo que sí, la curiosidad me va a ganar y probablemente termine aceptando la invitación. Es que Eh, tú eres un ser curioso. sí, Eres un ser curioso. Yo creo que, yo creo que voy, pero con la condición de que nos dejen hacer un podcast allá, Friendship. Sin cámara, pero un podcast claro. con Ariel. eh, Hay otra parte del audio que escuchamos donde aparentemente ellos podían predecir algunas cosas. Podían predecir algunas cosas y hay un fenómeno que no estoy muy seguro si tiene que ver con un ovni que grabó Don Francisco. Da la impresión que estamos hablando de cualquier estupidez, pero por esa misma época del contacto con Friendship, en el programa Sábado Gigante, se grabó un ovni que estaba sobre Santiago y lo vio todo Santiago. Y en uno de estos audios con Friendship y esta familia, ellos empiezan a hablar de la dirección que va a tomar el objeto que están viendo. Y es exacto, o sea, por ejemplo, dice ya, ahora nos vamos a mover a la izquierda. Y se mueve a la izquierda. ¿Cachai? sí, recuerdo ese video. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me llama la atención y digo, bueno, puede ser real o una broma muy bien hecha para la época, en que no Sí, pero había sabes que drones. se junta con otros relatos en otras partes del mundo donde ¿Mm? también de repente ha ocurrido eso. Eh, de hecho, no sé si lo hablamos en el capítulo de OVNI, con el caso de Stan Romanek. No Sí, sé si te acuerdas. sí, Como sí. que a él, de hecho, le hablan y le dicen, mira, nosotros estamos acá y nos vamos a mover a este sector y como que mantienen como el diálogo. Cosas. Entonces, Mira, eh, ahora me hiciste cosa extraña porque Friendship le hablaban por radio y a Romanek lo llamaban a la casa. Recibía sí, llamados por. Es curiosa. imagínate en el caso de que sea algo más telepático, si no comprendes cómo funciona tu mente, pensarías que quizás te estás volviendo loco, ¿cachai? Eh, hay muchos casos de contactos, por ejemplo, que se dan de esta forma telepática, ¿cachai? Pero la persona que recibe los mensajes entiende que esa voz que está escuchando en su mente no es propia, ¿cachai? Es como en el caso de lo que le pasa a las medium, ¿cachai? Mm. O a los medium, cuando hacen contactos y escuchan, ¿cachai? De hecho, hay algunos que dicen hasta la voz de la persona, así como no, Claro. esta persona tiene una voz ronca, ¿cachai? Está diciendo esto, que curiosamente calza con la vida de las familias, ¿cachai? Oye, no Entonces, lo había pensado de esa forma, ¿eh? Porque probablemente si hubiera sido todo telepático, no hubiera tenido el revuelo hasta el día de hoy. O sea, no hubieran existido estas conversaciones grabadas que tú puedas decir, bueno, no, aparentemente existió gente, ¿cierto? En el friendship y todo. Y probablemente, así- como dices tú, esta familia, que era una familia totalmente normal, no iba a estar preparada para el contacto telepático con seres que afirmaban ser de esa isla. ¿Mm? sí, Buen punto. Oye, Mauricio, ¿quién fue Ernesto de la Fuente? Porque lo mencionábamos al principio, eh, y es una persona bastante intrigante al parecer. sí, pues bueno, Ernesto de la Fuente, diría yo, es uno de los protagonistas más polémicas de la historia de la isla Friendship. Y curiosamente tampoco tenía nada que ver con el tema. De hecho, no. De hecho,
De hecho, no cachaba como de qué se trataba hasta que le ocurren ciertos sucesos que son inexplicables. Él de profesión era ingeniero civil mecánico, estudió en la Universidad de Concepción, y la historia transcurre en su vida hasta el 1983, donde él precisamente asegura haber tomado contacto con habitantes que vivían en la isla Friendship en el sur. Eh, por esos años, como que De la Fuente, bueno, adquirió una estación de radio de 11 metros, que la que habías hablado anteriormente, porque él trató de salir un poco del aislamiento en el que se encontraba. Tengamos en cuenta que en esa zona era la única forma de comunicarse quizás con personas que estuvieran relativamente dentro del radio, Claro. por la comunicación, ¿cachai? Era muy complicado comunicarse con otras personas, y las distancias entre una zona y otra eran de kilómetros, o sea, caminando, imagínate cuánto te demoráis. Entre estos múltiples contactos que él hace con la radio, aparecen, claro, contactos con gente que vive en sus alrededores, ¿cachai? Pero ahí también aparecen estos interlocutores que aseguraban pertenecer como a una especie de congregación religiosa llamada Friendship, ¿cachai? Las conversaciones, también como ocurrían con la familia Ortiz, Ujú. se volvían habituales, ¿cachai? Y se daban como en un horario como específico, que era como durante las tardes, ¿cachai? En ese momento en que el sol se empieza a esconder, ¿cachai? Como tarde-noche, sabes que nunca se registró una de día, weón. Claro, como que ese era el momento preciso en el que al parecer estos seres buscaban el contacto. Y dato curioso, estas conversaciones que se daban con estos seres se prolongaban, incluso por más de 2 horas, ¿sí? Wow. O sea, imagínate un contacto de esto en aquellos años, ¿cachai? Y que dure mucho tiempo. O sea, es impresionante la historia de Ernesto de la Fuente. Oye, no, y aparte, perdona que te interrumpa, aparte tan cotidianos, porque el mismo Ernesto de la Fuente mencionaba que era casi todos los días. Sí, pues, Y hacían como una verdadera comunidad, porque de repente contaba que era él, un grupo de otras personas cerca sí, pues, de la zona, y los de Friendship. de hecho eso es algo que me llama profundamente la atención, porque no solamente de repente en estos coloquios que se formaban, ¿cachai? Entre los habitantes de la zona y el propio Ernesto, ¿Mm? participaban más personas, pues, Sí, ¿cachai? po. Y también hablaban como de distintos temas, ¿cachai? Incluso llegaron a ver como invitados de otras partes del mundo Mm. que querían conocer acerca de si esto es verdad, no es verdad, ¿cachai? Y como lo hablábamos anteriormente, la historia también es súper compleja de entender, porque eh, dentro de lo que se habla, dentro del relato, por ejemplo lo que se trata en el programa OVNI, el Patricio Bañado no le dice abiertamente, así como: yo a ti te creo porque te conozco hace mucho tiempo, Claro. pero si es otra persona probablemente no lo voy a creer, ¿cachai? No, Y acá viene el dato. y aparte, perdona, parece que era la primera vez que lo contaban en tele abierta, así, en el Sí, po, programa OVNI, con todos sus detalles. sí, po. Y acá viene, yo creo que lo más curioso de la historia ¿Mm? de La Fuente, es que, a diferencia de la historia que nos contabas tú, precisamente este señor tuvo la oportunidad de conocer a estos supuestos habitantes de Friendship, y él los conoce precisamente, ¿cachai? Él los conoce, y él da una descripción, ¿cachai? De con quién se encuentra, ¿cachai? Y él habla de un personaje que él conoce, que él habla de un rango etario como de los 35 a los 55 años, ¿cachai?
eh, que también calza con otras historias, por ejemplo, con que su cabello también era rubio, medio oscuro, ¿cachai? Con ojos claros, una piel blanca pero no tan blanca, sino algo tostada, que su altura superaba como La del promedio en Chile. la del promedio en Chile, claro. Y de la Fuente también hace él comenta y dice así como que lo que más le llamaba la atención era la paz que irradiaba la presencia de este ser. Eso es curioso. Sí, pues, Eso es pero curioso porque ¿cachai? Que de repente hemos hablado como de estos seres que se parecen. Porque ahí vamos a hablar más o menos qué es lo que son. Pero no es común, o al menos en la cotidianidad, no es muy común que personas o seres, ¿cachai? Que tú no conoces, te transmitan eso, ¿cachai? claro, Porque es, él, es- él tengo entendido que él trabajó para el Friendship. Él hacía ahí un par de faenas de llevar gente, creo que era. sí, Eh, pero él comentaba que tanto en las conversaciones por radio, hasta que los conoció, sentía justamente esa especie como de paz que no sabía a qué atribuirla o de dónde venía, sí, ¿cachai? y sabes que acá se repite un patrón con respecto a los contactos con seres que son como similares, ¿cachai? Pero se Ujú. han presentado dentro de eh, como de otro formato, por decirlo de alguna manera. Eh, por ejemplo, con lo que ocurre con Claudio Pastén, ¿cachai? Claudio También, Pastén, también como correcto. que hay una similitud con respecto a la forma que tenían estas personas, ¿cachai? Como que ahí podía encontrar una similitud, porque también habla de que son seres que irradian eh, paz, ¿cachai? Claro, Pero claro. acá hay, perdón, acá hay un dato curioso de la Fuente, que es como lo que comentabas tú, que él precisamente trabajó eh, para los habitantes de la isla Friendship, ¿cachai? Y bien lo comentabas que su labor consistió en recibir familias Mm. y personas que eran contactadas y eran invitadas a la isla, y él lo hacía en su propio vehículo o embarcación, ¿cachai? Ujú. eh, Desde pequeños puertos, ¿cachai? Nunca desde un puerto como conocido, ¿cachai? Sino que eran como lugares también bien alejados. Eh, y él, bueno, recogía a estas personas en una pequeña embarcación, que era supuestamente la única embarcación autorizada por los habitantes de la Mm. isla Friendship para llegar a donde estaban ellos, ¿cachai? Ahora, lo que llama la atención es el contexto de esto, así como trabajar para unos seres que ya son ciertos medios extraños, que uno no conoce, no ha visto, y tú transportas gente. Ujú. Ahí en la historia de Friendship, bueno, Friendship significa amistad a todo esto, se supone que cuando Ernesto de la Fuente visitó Friendship, él no se acuerda del camino, porque Ah, claro, como la mayoría de los pasajeros entran en un sueño, una especie de trance profundo, y como una se, especie de trance, claro. y se despiertan cuando están de lo que él describía, una especie de isla montañosa, ¿cierto? Y la entrada estaba en una de las laderas de la montaña. Es como algo subterráneo, algo como una mina, ¿cachai? Y él comentaba justo lo que decías tú, po, que todos los muelles que ellos ocupaban eran como muy rudimentarios, muy a la que te criaste más o menos, y los bajaban del barco y entraban por estos túneles que él describía que eran más modernos que los hospitales de la época. Claro. Él decía que todo era blanco, todo con terminales de computador, con pantallas, o sea, la última tecnología que él no había visto jamás, ¿cachai? La tenían en esa isla perdida en los canales del sur, ¿cachai? Sí. Y ahí es donde, como tú comentabas, fue con su cáncer terminal y se lo sacan, lo curan.
curiosamente sin intervención quirúrgica. O sea, él no contaba que no lo cortaron, no le inyectaron nada. De hecho, él muestra en alguna ocasión los documentos que acreditaban que él precisamente tenía claro, un sí, cáncer de pulmón que era terminal, ¿cachai? Como que incluso hasta le habían dado como fecha. le han dado unos meses. Claro, le habían dado unos meses y bueno, ahora pasaron muchos años que Bueno, él precisamente un estaba sano. paréntesis, él falleció, po. Ernesto Él de la falleció, Fuente, sí. creo que en el 2020, 21, Ujú. pero ya estaba bastante deteriorada la salud de la Fuente, pero por lo menos logró contar, digamos, la experiencia que él afirma haber vivido. Que dicho sea de paso, Claro que está registrado. él comenta que él conoció a fondo las instalaciones y que era como, no sé, yo creo que para la época era como ir a la NASA, no sé. Él comentaba que era una ciudad subterránea llena de gente de otros países de Latinoamérica, que eran otros Claro. invitados a la... Porque ahí le preguntan si había más habitantes de Friendship, y ahí es cuando él dice, no, pues, no es más que una quincena de personas habitantes, pero habían como 60 invitados, ¿cachai? Claro. Y él que por la voz, ¿cierto? La forma de hablar, dijo, no, es toda la hispana de Latinoamérica, ¿cachai? Y era como que tenían una estadía, podían quedarse los días que ellos quisieran, podían recorrer las instalaciones, ¿cachai? Yo lo que me pregunto es, ¿irán otras islas alrededor del mundo con estas características? Con estas características no he escuchado de otra. ¿Sabes qué? Sabes que curiosamente tampoco. No, y cómo será que muchos canales de afuera, por ejemplo History, Discovery, han venido a hacer documentales acá acerca de la isla? Porque creo que como estamos hablando, alrededor del mundo no se da. Es como, ahí lo vamos a hablar un poco más adelante, están las personas que harían como la misma función de sanar, por así decirlo, la enfermedad, pero no está esto con la isla, que la isla futurista, que está por debajo de la caché subterránea, y se contactan por radio. Eso no se ha dado, ¿cachai? Pero imagínate lo que él contaba para la época. Yo creo que muchos lo tildaron de loco. Bueno, y otras personas ahí también creo que le creyeron. Así es. Así que, oye, Mauricio, vamos a una pequeñísima pausa comercial para las redes sociales y a la vuelta vamos a hablar del Mytilus 2. ¿Se puede sanar a distancia, Mauricio? Te la dejo ahí nomás, no me respondas al tiro. Y finalmente, ¿qué son los habitantes de la isla Friendship? ¿Ángeles? ¿Extraterrestres? ¿Una muy bien jugada broma? Vamos a la vuelta y volvemos en Insomnia, un podcast para no dormir, episodio 12, atrasadísimo, pero acá estamos. Su dispositivo no está fallando. Interrumpimos la transmisión habitual para recordarles que Insomnia, un podcast para no dormir, se transmite todos los viernes a las 22 horas Magallanes y 21 horas resto de Chile, a través de nuestro canal de Twitch, Insomnia Podcast CL. No olvides seguirnos en Instagram y Twitter para ver publicaciones diarias de los temas que nadie se atreve a tocar. Recuerda que los capítulos estarán disponibles en nuestros canales de Spotify y YouTube. Si te gusta nuestro contenido y quieres acceder a material exclusivo, puedes hacernos una donación a nuestro Patreon. Y estamos de regreso en Insomnia, un podcast para no dormir. Ya conversando acerca de la misteriosa isla Friendship. Pero antes de continuar con el tema, le quiero recordar a la gente que nos escucha, que nos ve, que recuerde visitar nuestras historias en Instagram y TikTok, y también les quiero recordar que pueden acceder a nuestra biblioteca de Google Drive para bajar libros que hemos subido de temática sobrenatural, paranormal y distintos temas, para que entren a la biblioteca, bajen los libros que ustedes quieran, los lean, y si pueden nos envíen algún comentario de qué le pareció la recomendación. Así Hay varios libros, ¿eh? Hay varios libros. Sí, hay varios libros ya subidos.
Y hemos leído algunos, no todos, pero hay algunos. Sí. Bueno, algunos lo has leído tú que yo no lo he leído, y otros lo he leído yo Y que tú no lo has viceversa. leído. Exacto. Claro, y viceversa. Me Eh, dieron un par de datos que tengo que buscar los libros y subirlos. El libro de las brujas. Ahí vamos a hacer un TikTok con ese. Qué buen libro. Oye, ¿sabes que el otro día también me hicieron una recomendación acerca de películas? Tenemos que verlo. Y yo las vi. Yo, ¿Sí? Ah, bueno. sí, sí las vi, así que agradecido de esa recomendación. Y de hecho podríamos hacer quizá algún review a futuro sobre esas películas, que están muy buenas. Exacto. Oye, seguimos con el tema entonces el día de hoy y te quería preguntar si sabes cómo se puede llegar o cómo se podía llegar a la isla Friendship. La ¿Sabes algo misteriosa de aquello? isla Friendship. Sí, sabes que el único método de llegar a la isla es por medio de una invitación. Ya. Curiosamente, las personas que han ido a la isla Friendship, eh, es curioso porque no saben cómo llegar, ya, no se acuerdan, pero es con una invitación. Ellos te invitan, ¿cierto? No cuando tú quieres, no cuando tú tienes un problema. O sea, ellos deciden quién entra a la isla, a quienes invitan, y como lo mencionamos, hay una parte de logística que la persona se transporta y llega al embarcadero del famoso Mytilus 2. Y es a bordo de este barco, de esta lancha, que es donde se puede finalmente llegar a la isla. ¿Ya? Pero no es que te digan, oye, ven a la isla y está ubicada en tanto y tanto. No es como un destino turístico. No es como. Pero ojo, muchos lo han explotado de esa forma. ¿Ya? Hay un. Bueno, hay muchos barcos turísticos en esa zona llamado Mytilus, ¿ya? O sencillamente Friendship, ¿m? Y que ofrecen algún tipo de tour, algún tipo de navegación por los fiordos y ambientan una especie de isla, ¿cierto? Donde se presume que era ahí la ubicación original, pero evidentemente eso es algo turístico, algo, una detención donde tú pagas, ¿cierto? Para acceder a ese viaje. La invitación a Friendship se da nomás, así como se dio años atrás por radio. Ellos te transportan en este barco, el Mytilus, que no tiene ninguna característica especial. Es una lancha de transporte, como quien dice un ferry más chico. Y la misión de este yate con nombre Mytilus 2 era transportar y hacer la conexión con el continente. O sea, transportar desde personas, materiales, insumos, maquinaria, de todo un poco. Esa es la misión de este barco. Y curiosamente, este barco siempre fue maniobrado por una persona de carne y hueso, no de la isla Friendship, digamos. Era una persona que trabajaba para ellos. ¿Ya? Claro. Ahora, la historia de este barco realmente existió, estuvo registrado algún tiempo, y Alfonso Schulbach, de ahí oriundo de la zona, él fue funcionario del SAC, del Servicio Agrícola y Ganadero. Él aseguró al programa OVNI de TVN años atrás que conoció una embarcación con el mismo nombre, ¿ya? Y que pertenecía a esta institución, ¿ya? A esta congregación, grupo, como lo quieras llamar, llamado Friendship, ¿ya? Y que se ocupaba para hacer faenas, digamos, para ellos, las que te acabo de mencionar. Entonces, lo único sí que reconocía era de que la construcción del barco era que la hacía buena para la navegación, porque el barco era una lancha que salía a mar abierto, donde el agua es horrible, se mueve mucho. Entonces, él comenta que ese barco fue rematado en el año 1975, a esta misteriosa congregación italiana de carácter medio religioso, que puede ser los mismos habitantes de Friendship.
Entonces, esa es la única forma de llegar, ¿ya? La única forma de llegar es a través de este misterioso barco que hasta la fecha no se sabe dónde está, se hundió, lo tienen guardado, no sé. Hay fotos que se le atribuyen al barco, hay gente que dice que lo ha visto navegar, y es casi como pareció al Caleuche moderno, porque Sí, hay, eso te iba a mencionar porque hay muchos pescadores de la zona, muchas personas que tienen yates, ¿cierto? Y navegan, que dicen que han visto un yate de similares características. El Mytilus te dice ser un barco blanco, ¿ya? Con el nombre Mytilus 2 a los costados, pero completamente blanco, con un par de líneas azules a los costados. Y que sería Ya. un barco distinguible por eso y por las luces blancas también, tanto dentro como por fuera. ¿Cachai? Entonces hay mucha gente que ha dicho así como, bueno, ayer vimos el Caleuche con la champa de pasto en la boca para que no nos lleve, y el otro día vimos al Mytilus 2, ¿cachai? Admitirlo, claro. ¿Cachai? Pero ha sido como rumores, avistamientos así como súper esporádicos, pero como esa es la única forma de llegar realmente a la isla, obviamente con una previa invitación. Sí, de Tú no hecho, puedes esa llegar. invitación también tiene una razón de ser. Así es. Ahora, hemos hablado del barco, de la isla, pero los principales protagonistas, enigmáticos por cierto, habíamos comentado, digamos, algunas características, pero yo no sé por qué, si te habrás dado cuenta, tienen nombres de ángeles. ¿Cachai? De ángeles y Tienen, precisamente de arcángeles también. Pero también se me ocurre que tiene que ver con que también en la época en que se dieron a conocer también en Chile, como que se mencionaban a todos esos nombres como símbolos de protección. Estaba muy arraigada la iglesia en la zona, entonces yo creo que también tenía que ver quizás como algo más familiar, dices tú, en vez de claro, como decir hacerlo como más familiar, en yo vez soy de ET, inventar algún nombre soy Alf, extraño, claro, o decir un nombre, no sé, complicado, imagínate, eh, pero porque ellos tienen mm, una tonalidad que se distingue como extranjera, ¿cachai? Entonces, imagínate mencionar un nombre, no sé, un contacto, no sé, claro. te contacta alguien de la isla French y te dice, no sé, yo me llamo, no se me ocurre ningún nombre como extraño ahora, pero Mauricio. imagínate, te dice eso, es como que hay marcando más ocupado, Hola, me llamo Mauricio. Soy de claro. Friendship. Tiene que depositarme 2 millones si quiere. Pero llama la atención porque, por ejemplo, los nombres, los cuatro principales, perdón, los tres principales que se identificaron en las conversaciones por radio, tenían nombres, como dices tú, de arcángeles: Ariel, Rafael y Miguel. Sí, pues también, bueno, estos nombres, no sé, pues si habláis de Miguel y Rafael, lo distingues como ángeles o como arcángeles, ¿cachai? Que son seres como súper poderosos y sanadores, entre comillas. Y también, no sé, por el nombre de Ariel, ¿cachai? Que también es un ángel que es como de la naturaleza, ¿cachai? Dentro de las creencias de aquello, pero también hay como varios patrones que se repiten sobre cómo son estos seres, Mm. y curiosamente todos dan como con lo mismo, de que son seres como de aspecto medio nórdico, ¿cachai? Y que serían precisamente como extraterrestres, ¿cachai? Y acá me surge la siguiente analogía, es que pareciera que tuvieran que ver con los pleiadianos. Ah, claro, conversamos de ellos en un Conversamos con capítulo. ellos en un capítulo y como que Porque, todo pareciera ir como en esa dirección, ¿cachai? Como que estos seres que serían de la isla Friendship serían precisamente pleiadianos, ¿cachai? bueno, hay una controversia porque el mismo Ernesto de la Fuente afirma que ellos le dicen a él que se reconocen como ayudantes de los sirvientes de los ángeles. Ah, Ligado, digamos, al tema religioso.
pero él no podría determinar si son efectivamente extraterrestres o no. Entonces uno dice, bueno, ¿qué son? Es que imagínate quién ¿Alienígenas, lo podría ángeles? determinar, ¿cachai? A mí lo que me sorprende es que no solamente llega como un grupo como de personas como preparadas para, ¿cachai? Porque imagínate que esta famosa isla como que estaría habitada tanto por hombres, por mujeres Niños. y niños, ¿cachai? Mm. O sea, tú de repente te pones a pensar, no sé, en todas las operaciones que se hacen, como que es raro que haya un niño metido Eso es en... lo que llama más la atención porque era como una comunidad completa. Claro, O sea, porque, claro, porque te has dado cuenta que la mayoría de los contactos con estos tipos siempre es uno o otro género. Nunca es, nunca hay niños tampoco de la raza. claro. Siempre o son un tipo masculino, femenino, o de repente sea la pareja uno y uno, pero tampoco tantos. O sea, en este caso era como Sí, una quincena de personas, ¿cachai? sí, po. Y de hecho, sabes que acá hay un dato curioso que las personas que son invitadas a conocer la isla, al parecer son invitadas, valga la redundancia, Ujú. por poseer un cierto código genético especial. Ah, claro, correcto. Sí, ¿Cachai? sí, nos olvidamos De comentar hecho, eso. claro, las personas que son invitadas es porque precisamente tienen algo de estos seres, ¿cachai? Pero están cumpliendo una misión dentro del planeta Tierra, ¿cachai? Se, Como su- viviendo la experiencia humana. Se supone ¿Cachai? que esto igual se conecta con el tema del código genético. Volvemos como a la conspiración o teoría extraterrestre. Porque leí en un paper y está en el documental ahí de programa OVNI History. Supuestamente ellos serían de una raza alienígena, la cual se está extinguiendo. Ya, su planeta es como el de Alf, viste que explotó. Supuestamente su planeta se habría destruido, su raza se estaría extinguiendo, y ellos llegan al planeta para buscar justamente determinado tipo de ADN, un contenido genético para volver a generar, digamos, su raza. ¿Cachai? Claro. Sería como ese tipo de teoría. Bueno, el mismo Bueno, Ernesto de la hay Fuente un dijo, montón de versiones con respecto a esa teoría y mm, raza y conspiraciones. Es súper difícil como estudiarlas todas y no, como tratar de y hacerlas calzar. hacerlas Es re peludo. calzar, hacerlas calzar y realmente así como decir, bueno, los de Friendship son esto, Sí, po. ¿cachai? De hecho, yo creo que nadie como que lo podría afirmar como a ciencia cierta, ¿cachai? Si son efectivamente son alienígenas o Mm. son ángeles o son seres interdimensionales o qué sé yo, O, ¿cachai? no- o ni una de las anteriores. O ni una de las anteriores. Es como súper difícil, incluso la gente que ha tenido la posibilidad de conocer a estos seres como el Señor de la Fuente, Ujú. eh, tampoco lo podrían como determinar, ¿cachai? Oye, Como que, Mauricio, ya vamos a desligarnos un poco de la isla que algún día esperemos conocer. Porque uno de los propósitos que ellos tenían o podían hacer era curar enfermedades que para los humanos, para nosotros, son en algunos casos intratables. Mi pregunta es la siguiente. esto es como... Es como, ¿quién quiere ser millonario? Eh, sé que Em, suena la música, por favor. ¿Se puede sanar a distancia? No sé si tú conoces otros ejemplos, otras civilizaciones, comunidades que hagan este tipo Yo he Oye, escuchado hay de un ¿sabes par, qué? pero Esa es una muy, muy buena pregunta. Yo te puedo dar una respuesta, pero acá como dejar súper en claro también a la gente que nos escucha que es a partir de mi experiencia eh, y no quiero sonar como medio
como si estuviera loco, pero efectivamente sí se puede sanar a distancia. Ahora, te lo hablo desde mi experiencia, ¿cachai? Y acá te tengo... Hay muchos relatos que hablan sobre esto, pero acá yo te traigo dos historias para contar. Por favor. A ver, ¿con cuál parto? Ya mira, lo que pasa es que en la época, te voy a contar la más reciente y después la más antigua. Cuando comenzó el tema de la pandemia, se formaron varios grupos que, que trabajaban como en el tema holístico, ¿cachai? Y hicieron muchos grupos a lo largo de Chile que se dedicaban precisamente a sanar problemas que tuvieran que ver con el COVID. Y tuve la oportunidad de participar dentro de uno de ellos. Al principio también, cuando fui invitado, debo admitir que también entré como con un halo de curiosidad. Y es muy extraño el cómo se dan las circunstancias, ¿cachai? Estos grupos funcionaban de la siguiente manera. La persona que tenía algún problema médico y llegaba a ser como tan heavy al punto de llegar al hospital, ¿cachai? Se le anotaba el nombre completo y la fecha de nacimiento, y eso pasaba al grupo de sanación. Y este grupo de sanación, estos grupos de sanación trabajan a través del amor incondicional. Entonces, la persona que era sanada era como que se le hacía una especie como de reiki a distancia. Y sabes que lo más curioso de esto, que por alguna razón funciona. Comprobado acá, que funciona. O sea, desde mi experiencia sí. Yeah. Yo no voy a decir que no funciona si lo que viví es cierto, ¿cachai? Y como te decía, como que yo entré como con mucha curiosidad y de hecho hice muchas preguntas acerca de cómo funcionaba este sistema de sanación, porque yo decía, ¿cómo le envías energía a una persona y esta persona se podría eventualmente recuperar de algo? ¿Cachai? Como que no me calzaba más en ese tiempo que el susto con el tema de la pandemia era súper heavy. Había muchos muertos en aquel entonces por la pandemia, por otras enfermedades, ¿cachai? Gente que no tenía acceso a camas UCI porque estaba todo lleno, ¿cachai? Claro. No sé si te recuerdas de Trato de no hacerlo. Bueno, y ahí me pasaron dos experiencias que tenían que ver con el caso de unos amigos que tenían parte de su familia grave. Y yo les hablé y les dije que estaba siendo parte de un grupo de sanación a distancia, y que si querían y conversaran con las familias me podía dar los datos y yo lo iba a incluir dentro de la sanación. Y los mensajes que llegaban sobre esa sanación eran muy heavy. No te voy a entrar como de qué se trataban cada una de las personas, pero sí después habláis con las personas y se notaba cierta mejoría, ¿cachai? Lo que es raro. Y como pasó eso, yo ahí me puse a preguntar, ¿cachai? Que yo soy medio curioso. Un poco. Entonces mi pregunta era, ¿cómo funciona esto? Y me lo explicaron de la siguiente manera, que es la manera en la que yo lo entendí, que es como pintar una pared, ¿cachai? Porque yo decía, bueno, ¿por qué se junta tanta gente y por qué no toda la gente, porque era una cierta hora, ¿cachai? ¿Por qué no toda la gente piensa en la persona nomás y listo, y se va sanando? Entonces ahí me explican que esto es como pintar una pared, que tú cuando entras en un estado meditativo y empiezas a entregar una intención, tú lo haces a una persona específica del grupo, que es la que organiza o la que tiene más control de la energía, ¿cachai? Y yo le decía, ya, pero ¿por qué no podemos entregar nomás, ¿cachai? Y me decía, no, porque eso es como pintar una pared.
Me decía, si yo te digo que pintes una pared, tú la vas a pintar de un color que tú quieras, pero otra persona la va a Ah, pintar claro, con otro color tenía que estar como y se van a mezclar un todos, montón de colores, todos ¿cachai? en la misma Entonces, sintonía, digamos. claro, entonces la sintonía no funciona así. Ya. Entonces le decía, entonces la idea es que pintemos la pared, pero no se la pintemos blanca. Entonces tú me envías tu intención y tu amor incondicional a mí, y yo lo transmito al alma que necesita esa sanación. ¿Cachai? Y yo ahí lo hice el clic, así como, claro, esto tiene sentido. Y después de comprobar que existen mejorías reales, ¿cachai? Que no son cuentos, yo me quedé con eso atesorado en mi corazón, ¿cachai? O sea, digamos desde tu experiencia, efectivamente se puede. Desde mi experiencia, sí, sí se puede. Y que es también lo que trata el Reiki, porque no sé si alguna vez te has hecho Reiki. No, pero circunstancialmente en mi familia hay personas que lo hacen. Sí, pues en el Reiki es una especie de sanación que se puede realizar a distancia, como también presencialmente con otra persona. Y la gente que se ha hecho Reiki eh, podría comentar, si es que alguien nos escucha y se ha hecho alguna sesión de Reiki, que nos comente a ver qué ha sentido y cómo se siente pasar por esa experiencia. Sería Dicen que bonito. es hermoso y desconocido, como dice Malibu. Sí, hermoso, hermoso y desconocido. Así, no. Oye, Mauricio, Y, y perdón, dime. no, es que me quedó la duda porque hablando de este tema de la sanación a distancia, por cierto, tu historia súper interesante, de esto de converger todos como en la misma frecuencia y finalmente poder transmitir este tipo de sentimientos, pero es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando uno habla de no sé si estoy equivocado, pero los monjes de Brasil, los monjes, habían otros monjes que le enviaban una carta, parece. De hecho, de Es hecho, parecido, de hecho es muy similar y ¿te acuerdas que te había contado que tenía dos historias? ¿sí? Ya, la segunda tiene que ver precisamente con los monjes de Brasil, que son, bueno, para la gente que no sepa o no haya escuchado hablar de ellos, los monjes de Brasil son espíritus eh, sanadores que actúan a través de ciertas personas que podrían llamarse medium o Ujú. videntes, qué sé yo, para realizar operaciones, y esto te estoy hablando de operaciones en concreto, ¿cachai? Ya. A distancia. Hay miles de personas alrededor del mundo que les atribuyen sanaciones gracias a sus operaciones y sanaciones completas de sus enfermedades, incluso en algunos casos donde el diagnóstico de las personas era de carácter mortal, ¿cachai? Claro. Y acá también yo tengo una experiencia personal con respecto a los monjes de Brasil, pero esto ocurrió cuando yo tenía como 10 años, más o menos. O sea, varias décadas atrás, digamos. Dos nomás. Pero sí, pues me ocurrió algo, pero eso fue por una llegada con mi familia que conoció en el momento en que yo viajé a Punta Arenas a una señora que trabajaba con los monstruos de Brasil. Eh, y me llevaron a mí en tres intertantos porque había una especie como de tratamiento que se le estaba haciendo a una de las integrantes de mi familia, ¿cachai? Entonces empezaron a cachar que yo andaba como medio bajoneado, ¿cachai? Eh, yo había pasado por la separación de mis papás, así que igual estaba como súper afectado, era como algo reciente. Y tampoco lo comentaba mucho, no solía como hablarlo o explayarme acerca de lo que sentía, ¿cachai? Porque era cosa de uno, ¿cachai? Y por alguna razón llegué a donde esta señora que trabajaba con los monjes de Brasil. Ella me hace Fue súper cuático porque me sentaron como en un sillón, una especie de sillón, ¿cachai? Y me dijo que me pusiera como recto, muy derecho,
y que me iba a pasar como las manos por acá, sin tocarme. Eh, y ahí ella iba a determinar qué era lo que ocurría. Curiosamente, me hace pasa sus manos como, y empieza ella como a percibir las cosas que me estaban pasando, y ella dice que en mi cuerpo se había generado una especie de falla entre el esófago, o sea, dentro del esófago, y que era precisamente por cosas que yo no podía transmitir, pero eso se estaba ya viendo a nivel eh, físico, ¿cachai? Como que esa emocionalidad ya estaba pasando a problemas físicos. Entonces que si yo no lo trataba, en un futuro iba a tener algún padecimiento que quizás podría ser grave. Por supuesto, mi familia bastante intrigada con respecto a lo que pasaba, y el sistema era el siguiente. Ella le enviaba una carta a los monjes eh, en Brasil, ¿cachai? Ujú. Y recuerdo que eran con 2 estampillas de Chile para que Ya. esa carta tuviera una respuesta, y ellos te daban la fecha en la que te iban a hacer el tratamiento, ¿cachai? A Ya. efectuar como esta especie de operación. Y cuando eso ocurriera, en la noche que eso iba a ocurrir, tú tenías que hacer una especie como de ritual que tenía que ver con un baño de agua con sal gruesa, creo que tenía canela y otras hierbas más. Y después tenías que estar solo entre un cuarto para las 12 y las 12 de la noche. En tu O pieza sea, es solo, súper específico igual. es súper específico, ¿cachai? No, y de hecho así como casi al pie de la letra. Porque si no, estos No funcionaba nomás. monstruos no llegaban, ¿cachai? Claro. Tenías que ser como súper riguroso. Entonces llega el día, yo tengo vagos recuerdos del proceso en el que ocurre esto de la carta, pero o sea, finalmente llega la fecha, ¿cachai? Como va a ser operado el día tanto, o tratado el día tanto. Ya. Y acá es donde pasa algo extraño, porque me acuerdo que me acuesto, o sea, me hacen el baño, me acuestan, ¿cachai? Y me taparon con una sábana blanca, porque eso es otro de los requisitos que después con el tiempo yo me puse a averiguar por qué tenía que ver con eso en específico, ¿cachai? Que a la persona la tienen que tapar con una sábana blanca, y es para que los monjes cuando lleguen al domicilio sepan cuál es la persona sanada, Ah, perfecto, para identificarla, digamos. para identificarla. Entonces me acuerdo que me acuestan, eh, y yo estaba nervioso porque sabía que algo iba a pasar, pues, Claro. Pero no sabías qué. pero no sabía qué. Entonces me acuerdo que en esa época yo dormía con mi mamá, ¿cachai? Y mi mamá como que sale de la pieza en el horario que le habían dicho. Ujú. Ella sale de la pieza y me dice que esté tranquilo, que esté, me da un beso, qué sé yo, y sale de la pieza, cierra la puerta. Y yo, sabes que estoy acostado como mirando el techo, y sabes que en mi casa, allá en Punta Arenas, Ajá. habían unos cascabeles en la puerta, Ya. ¿cachai? Y de repente como que esos cascabeles empezaron a sonar. Tú tapabas hasta arriba, digamos, con la Y yo sábana. estaba tapado hasta la barbilla. Ya, ah, ya. Y estaba muy pendiente, y yo decía, oh, está... Y esos recuerdos los tengo súper vividos, así como, Qué está brígido. sonando los cascabeles de la puerta, y eso solamente suena cuando abren la puerta. No abres la puerta, claro. Pero lo curioso es que en esa casa que vivía, el piso era, bueno, como la mayoría de las casas en ¿Mm? Punta Arenas son de pisos de madera. Entonces tú Y, sientes cuando alguien se levanta. y no escuchaste nada. Yo no escuchaba nada, solamente sentí los cascabeles. Oh, Entonces dije, qué raro. Entonces de repente empiezo a sentir como si alguien fuera caminando, pero no solamente uno, sino que como muchas personas, como que el piso se iba crujiendo. ya. Y en eso siento que como que entraron a mi pieza, pero sabes que sentí era una especie como de susto, pero con tranquilidad. Es una Ya. sensación que yo creo que nunca me voy a olvidar. Oye, pero viste algo, te hicieron. ¿Qué onda? No vi específicamente,
Pero sí sentí cosas súper extrañas. Por ejemplo, el cachado cuando tú estás acostado y estás tapado y se sienta alguien arriba. Alguien real, ¿no? No Alguien real, el cachado sí, cuando, sí, sí. cuando tú estás Sí, acostado de sí, repente llega alguien y se sienta y no sé, conversa contigo, qué sé yo. sí, claro. ¿Tú cachai cómo se siente ese peso? Sí, Como... estás como Ya, medio apretado, casi como. ya, eso fue lo primero que sentí. Pero sentí como que pasaran, como alguien, como que se fuera un grupo por acá y como que se fuera otro grupo por acá de la cama, ¿cachai? Ya. Y siento presión en los dos lados, como a nivel de las caderas, ¿cachai? Como que alguien se estaba posando arriba de la cama. Mi ojo así abierto y yo agarrando las sábanas, muerto de miedo. Y no me quería mover, pero a la vez sabía como que estaba todo bien, ¿cachai? Claro, claro. Porque igual como que ya me habían, entre comillas, como preparado para la experiencia. Y en eso, sabes que empiezo a sentir que como si te pasaran la mano como por acá, ¿cachai? Como para cerrar tu ojo. Ujú. Y yo me acuerdo que me daba mucho sueño cuando sentía eso. Era como que te dijeran así como duérmete, como que no va a pasar nada, como duérmete. Como un ilusionista que te. Claro, y yo sabes que como que me iba así como con el sueño y despertaba así, porque tenía miedo. Y acá viene la cosa más rara, que empecé a sentir unas manos que me tocaban acá. Justo donde tenías el problema que te dijo El, la señora. el supuesto problema, claro. Ya. Me tocaban acá y era como una especie como de masaje. Y sabes que ahí me empecé a sentir, pero muy, muy tranquilo. Un masaje ¿Cachai? así, piel con piel, Yo sentí, así, yo sentía las manos y tengo ese recuerdo así como muy, muy marcado, así como muy que yo creo vívido, que claro. nunca se me va a olvidar esa sensación, ¿cachai? Como si te pasaran las manos, que tú mismo podías hacer el ejercicio como pasarte las manos acá en el pecho, Ya, y es exactamente lo claro. mismo, ¿cachai? Pero de forma muy sutil, muy suave, y entre medio también como que seguía sintiendo como un leve cosquilleo en la frente, como hacia abajo, ¿cachai? Eh, ¿Sabes que eso debe haber durado unos 2 minutos? Nada, entonces. Así, pero yo creo que con suerte 2 minutos, y de repente fue así como un flash y todo tranquilo. Una paz que pocas veces la he Y sentido. no tuviste más el. Se te fue, digamos, lo que tenías en el. Se fue y sabes que lo otro curioso es que se volvieron a escuchar los cascabeles. Ah, que salieron. Es como, claro, como que hubieran salido. ¿Cachai? Y fue así como, ¿qué onda? Y de repente, 12 10 minutos de haber sido, no sé, entra mi mamá y ya estaba medio dormida. Me acuerdo que se acuesta al lado mío y como que me hace cariño y ahí yo me empiezo como a quedar dormido. ¿Cachai? Y el otro día yo despierto así como, oye, ¿qué onda? Así. Y hacía un montón de preguntas, me acuerdo, como que no me las querían como responder. Imagínate Pero, un niño curioso. oye, la media historia que te sacaste, Mauricio, nos fuimos por las ramas un poco, pero la Esa, media esa historia. historia sí la quería contar porque tiene que ver con el tema de la sanación a distancia. Hay un montón de relatos que se pueden encontrar acerca de los monjes de Brasil. Eh, yo tuve la experiencia de ser, Yo no sé si, de vivir esa experiencia. no sé si tú lo manejas, pero eh, como para terminar un poco el tema de la sanación, porque yo creo que da por un capítulo entero esta cuestión. Pero me Oh, y de dejaste hecho, sí, colgado. Eh, ¿Hay alguna dirección de la carta o cómo llega esa carta? sí, mira. No sé si Lo me, que me pasa es entiendes que la pregunta, pero sí, sí, hay una serie de... Porque de hecho cualquier persona podría escribir para ser tratada por los monjes de Brasil. ¿Cachai? No es necesario que vayáis como en lo que me pasó a mí, que fui con una persona como que trabajaba en Punta Arena con estos seres, ¿cachai? Y el trato era un poco más directo, era más... Hoy en día las cartas se demoran varias semanas, ¿cachai? En llegar de vuelta. ujú, Eh, en aquellos años también fue como súper
preciso. Yo me acuerdo que fue poco tiempo en el que se dijo así como ya va a ser este día, esto y esto. Como que fue súper rápido. Pero esta señora también era medium, pues, entonces trabajaba como directamente Pero con esto. por ejemplo, si uno, un simple mortal, manda una carta, tendrías que poner así como destino, lugar, así, monjes de Brasil, algo así. Sí, mira, ellos se O, encuentran en... Hay una dirección que es Rua Luis Becerra, 116, Lins de Vasconcelos. Sale como una especie como de código, ¿ya? que no recuerdo en este momento cuál es, pero hay que poner una especie como de código y dentro de la información de la carta, claro, habría que enviar como el nombre, la edad, la dirección, el diagnóstico médico o por qué quiere ser tratado, porque ellos también hacen un filtro Ah, claro, de, de quién realmente lo necesita. claro. Y la fecha, tienes que poner la fecha la fecha del día en el que escriben la carta. Ujú. Eh, Dentro del sobre de la carta se tiene que enviar un sobre vacío con la dirección escrita por fuera y 2 estampillas de las oficinas de correo del país de donde se emitía esta carta. Ya. Y esto se hace con un fin específico, eh, que es para que los monjes te respondan y te envíen La hora, respuesta ¿cierto? de regreso. Claro. Eh, Se puede escribir la carta, tengo entendido que en el mismo idioma, en el idioma propio, ¿cachai? Porque De la persona que envía la carta, digamos. de la persona que envió la carta, porque dentro de estos templos como que hay muchos traductores, ¿cachai? Y lo importante de esta carta es como no explayarse así como yo soy Juanito, No, vivo no la historia de al lado, Juanito. mi familia, esto, Es lo que quiere pasé por Juanito. esto. Es claro, es como limitarse a escribir únicamente lo que se necesita, ¿sí? Eh, y hay yo me acuerdo de haber escuchado alguna vez que de alguien con quien conversaba que sabía mucho acerca de este tema, Ujú. y me decían que los monjes no necesitan saber la vida personal de uno. No, pues. Es como que eso es totalmente irrelevante, ¿cachai? Porque los monjes son sanadores, no necesitan saber Es todo. como. Es como cuando uno era más chico, le enviaba la carta del viejito Pascuero, Navidad, y le empezaba a contar desde Me porté marzo, bien cuando en fue a clase. marzo. Claro, no, este es el regalo que quiero. O sea, yo estoy enfermo de esto y. Sabes que, bueno, yo te conté una historia, una experiencia personal, pero eh, cuando ya fui más grande como que me dediqué a investigar como a fondo, eh, como en esto, ¿cachai? ¿Ya? Eh, y encontré que había muchos relatos de gente que había sido sanada por las moscas de Brasil y curiosamente como que siempre de repente como que en la vida me topaba con alguien, ¿cachai? O Y sea, de repente de empezamos. repente uno pensaría que es más común de lo que parece. Sí, pues a mí me pasaba eso, como que decía, oye, qué raro, así como, no, y de repente así, no sé, no, sabes que mi tía una vez envió una carta y sí, pues se sanó, hoy que tenía tu tía. Y yo después me preguntaba y decía, oye, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la... en qué momento nos juntamos con esta persona como para saber eso? ¿Cachai? Como que ahí viene toda la sincronía, pues, o sea, yo siempre me pregunto acerca de las sincronías, como, ya, ¿por qué conozco a esta persona? ¿Cuál es el sentido? Ya, ¿qué tengo que entender de esto? A mí me llama la atención que en todos estos relatos de sanaciones, digamos, no convencionales, como en el caso de Friendship, o sea, porque hoy día hablamos de Friendship, nos fuimos un poco por Sí. las ramas, pero está bien. Es que iba a tu pregunta, tú me hiciste una pregunta Sí, y yo te no, la pero está respondí bien. Sí, no. con dos historias que espero no haber eh, lateado a la gente que nos escucha, que nos ve. Pero ahora volvemos Comenzamos de vuelta. No, ¿sabes que siempre las historias llaman la atención de la audiencia al menos? Pero creo,
sí o sí tenemos que hacer un episodio más adelante del tema. Pero lo que Sí, quiero sería. decir que me llama la atención que en todo este tipo de sanaciones no convencionales siempre hay un flash de luz. Que es como que. Porque en el caso de la fuente, él dice que era pura luz, po, Sí, pues. ¿cachai? Hay otros casos de personas que han. No sé si eran los de Brasil o no, pero ellos lo único que han sentido es así como estar en la plena agonía, con el flash y reinician, ¿cachai? Como Bueno, que lo que alguna rebobinan. vez, perdona que me voy a arrancar un poquito, pero alguna vez lo hablamos acerca del chico Javier. Pues el chico Javier también, cuando él antes de fallecer se ve un halo de luz, ¿cachai? Que cruza Ah, su claro, ventana. sí, pues. Y siempre está como, de hecho, sabes que me acabo de acordar de no, no recuerdo específicamente dónde lo vi, pero hay un video dando vueltas es un reportaje más bien puede ser del Buenos Días a Todos, quizás, de hace varios años atrás. Ujú. No recuerdo específicamente de dónde es el reportaje, pero hacen una especie como de, no es experimento, pero contactan a una persona que iba a ser sanada por los monjes de Brasil, Ya, ¿cachai? Y a esta persona le había llegado la respuesta. Si no me equivoco, esta persona era una mujer y tenía cáncer. ya. Y bueno, la producción se contacta con ella, qué sé yo, y le preguntan a esta chica si hay alguna posibilidad de poner cámaras en su casa el día en Ah, al que momento que ocurra supuestamente la. ocurriera la visita. Claro. Y la chica dice que sí, que no hay problema, que ella no va a dormir en su pieza porque duerme parte de su familia, que quiere estar tranquila, ¿cachai? Y lo va a hacer ella como que habilitó un lugar en el living, ¿cachai? Donde ella se iba a acostar, se iba a tapar con la sábana blanca, qué sé yo. Ujú. Eh, y resulta que, claro, van y ponen un montón de cámaras en su casa, po, desde la entrada de la puerta hasta el living, ¿cachai? Repleto de cámaras. Ya. Y sabéis que hay tomas muy curiosas porque aparecen orbes que son Sí, grandotes. ya las pelotitas de luz, ya. Las pelotitas de luz, ¿cachai? Que son un montón de orbes que de repente empiezan como a aparecer así como. Y se ven desde dos cámaras, ¿cachai? Lo Ya. muestran desde dos cámaras el mismo orbe, ¿cachai? Entonces, como iba pasando de un lugar a otro y cómo se iban moviendo en el espacio donde estaba ella. Y también había muchos haces como de luz mientras ella está como descansando de eso, porque esta persona se queda. Mientras, Pudo digamos, dormir. mientras le están haciendo del tratamiento. Claramente, le hacen el tratamiento y de repente como que esos orbes se disipan y no se vuelven a ver después, ¿cachai? Entonces yo me acuerdo haber visto eso y haber quedado así como, wow, así como Flipando, como dicen los flip, españoles. flipando. Eh, Curioso está. sí, es bacán ese tema y de hecho daba un capítulo Vamos a para buscar hablar de el. extendida. Vamos a buscar el video. Sí. Sabes que a mí, volviendo al tema central, a las expediciones hacia la isla Friendship, ¿Mm? me llama la atención algo muy curioso que se habla acerca de la isla, es que, por ejemplo, si no recibes el llamado o la invitación, no se puede llegar a la isla Friendship. Bueno, esa es la. Es como la regla, realmente, porque con el tema de las expediciones, y con esto ya cerramos el capítulo de hoy, hay como un capítulo aparte de expediciones a Friendship que nunca se han logrado, nunca han logrado el cometido en el fondo, o sea, de encontrar la isla, realmente. Y esto se debe aparentemente porque no han recibido la invitación, ¿ya? Hay unas coordenadas que las dio el mismo de la fuente años atrás, que efectivamente las coordenadas arrojan una isla que es la isla Kent, ya que tú la puedes googlear y sale Isla Kent, ya. Pero han hecho navegaciones, expediciones, y una de las más curiosas, que es como la más controversial, ocurrió justamente en el episodio del programa OVNI, el primer capítulo donde van a la isla, y van con la Armada de Chile.
¿Y por qué digo que es Sí, sí, me acuerdo controversial? de ese capítulo. ¿Por qué digo que es controversial? Porque ese fue el primer viaje oficial, digamos, buscando la isla, y más encima estaban apoyados, ¿cierto?, por personal militar, que no se prestan para estas cosas, pero anda a saber qué arreglo hicieron. Entonces, eh, pese a los esfuerzos realizados, ¿cierto?, por la productora Nueva Imagen, que era la que hacía el episodio, o sea, el programa, y la Armada de Chile, no encontraron nada. Al final se salieron a la navegación, volvieron por temas del clima y no encontraron nada. Pero curiosamente, eh, creo que después en Santiago, que fue esto, contactaron, ahí en el mismo capítulo sale, a un clarividente, tarotista, y le muestran el mapa donde ellos estuvieron navegando. Y le dicen, no, o sea, ustedes no estuvieron acá ni por chistes. Ya dejando como en evidencia de que la Armada de Chile los paseó, en el buen chileno se los paseó por donde ellos quisieron. Como la productora no tenía experiencia en la navegación, se presume que los llevaron donde ellos quisieron, en el fondo. Después le muestran una foto grupal donde salen todos los marinos de la tripulación de la lancha donde ellos navegaron. Y este tarotista, que no me puedo acordar el nombre, pero voy a buscarlo, está en el episodio. No, él les dice, en la foto que tú me muestras, están todos los marinos, hay uno que sabe ¿Dónde perfectamente queda? dónde, claro, y no tiene interés en que ustedes lo conozcan. ¿Cachai? Sí, sí, Entonces, me acuerdo. después, bueno, vino toda la pelotera que se armó, ¿cierto? Que muchos salieron como a criticar que la Armada estaba escondiendo la isla. ¿Ya? De ahí lo ligaron a como a secretos militares, un área 51, que de hecho tenemos un área 51, está en Atacama. Eh, y, y la Armada emitió un comunicado y se desligó totalmente del tema, nunca más llevaron al programa para allá. Esa fue la primera. Después Nueva Imagen en la segunda temporada hace otra, de forma independiente, tampoco logra llegar, a pesar de tener unas supuestas coordenadas eh, específicas, ¿ya? Que situaban la isla en un determinado punto entre los canales de Chiloé y Aysén. Nunca lograron llegar. A mí se me hace que de repente es como tratar de viajar por el multiverso, no sé, es como, Claro. como que sabes que empezaste en un lado y tratando de buscar algo, pero probablemente en tu realidad no lo podáis encontrar nunca. Bueno, Y que no significa que no esté. por eso dicen que también la isla es interdimensional. O sea, se puede aparecer a voluntad, puede desaparecer, se puede trasladar, pero siempre, digamos, es en esa área. ¿Cachai? Ahora, lo curioso eh, es que después de esto que ocurrió en el año, terminando la década de los 90, hubo un grupo de europeos eh, que programaron una expedición, ¿ya? De carácter científico. Ya iban geógrafos, expertos en hidrofonía, ¿cachai? Expertos en las ciencias, pero aplicadas, ¿cierto?, al mar, con el motivo de encontrar la isla, ¿cachai? Otra vez no pudieron hacerlo. Y acá viene el dato freak de la noche. Bueno, muchos se acordarán que el 2012 se suponía que acababa el mundo. El famoso El 2012. famoso fin del mundo. Bueno, a raíz de este supuesto fin del mundo que no ocurrió, desde el año 2012 han surgido muchos grupos de fanáticos e interesados por el tema friendship, y se juntan como en pequeños grupos con el único motivo, el único fin de encontrar la isla. ¿Ya? Es como que juntan un grupo de amigos, por ejemplo, un grupo de personas que les atrae el tema, son fanáticos del tema, financian un viaje para buscar y encontrar la isla.
se sabe que se han impulsado al menos 3 de estos viajes, ¿ya? Y en las 3 ocasiones tampoco han encontrado nada, ¿ya? Pero es como literalmente gente como fanática del tema, que dice, no, la isla existe y vamos a financiar un viaje, una expedición, gente de distintos puntos de Chile, y se largan a la aventura, para navegar, acampar en islas aledañas, ¿cierto? Y todo eso con catch, digamos, del bolsillo de ellos. Ya. ¿Ya? Lamentablemente no han encontrado nada, eh, pero ellos tienen como una máxima que es como eh, lo que mueve el viaje, lo que mueve esta búsqueda supuestamente es la espiritualidad y el conocimiento. Eso es como el principal motivo de por qué estas personas se reúnen cada cierto tiempo a buscar la isla, que por supuesto no han encontrado. ¿Cachai? Sí, a mí me llama la atención porque aún, por ejemplo, con esto de que hablabas al último, de que el motivo como del viaje es como la espiritualidad y el conocimiento, y resulta que, bueno, para mí, como que ya se sabe que si no recibes el llamado, no vas a encontrar la isla. Claro. Y también el tema de, yo me pongo en el lugar también de esta gente que fanáticamente toma una embarcación, se pone a buscar la isla, ¿cachai? Eh, Como que también un poco me pongo en el lugar de ellos, ¿cachai? Como de querer encontrar este lugar, aún sabiendo que no lo voy a encontrar, ¿cachai? Claro, Es justamente. como... No sé. Yo, o sea, a mí me invitan, yo voy. Claro. Un viaje, ¿cierto? Aparte, esa sed de documentarlo todo en cámara, pero Ah, efectivamente, bueno, hay muchas razones, pero esas son las principales aparentemente. Pero también hay gente que, así como envían cartas a los monjes de Brasil, han incursionado en la búsqueda de la isla por motivos de salud, digamos. Gente que está enferma. Incluso el año 2013, si no me equivoco, salió en The Clinic un reportaje de que había varias personas como cual orden templaria buscando el Santo Grial. Ellos estaban buscando la inmortalidad eh, a través de Friendship. O sea, ellos querían encontrar la isla con el único fin de conseguir la inmortalidad otorgada por estos seres. pero mira, mira el deseo. ¿Puedo decir alguna palabra? Es que hemos estado tan caballerosos conversando. Un deseo banal, un deseo provincial, podría ser. Incluso chabacano, podría ser. Es que, o sea, desde mi perspectiva de ver la vida, como que esto de la espiritualidad y el conocimiento también como que va llegando solo a medida que tú te vas integrando a ciertas cosas, como que, no sé, pues yo te hablo de mi caso, como que no llega desde una curiosidad así como... Yo soy muy curioso y me declaro una persona muy curiosa, Claro, ¿cachai? No tengo problemas como en reconocerlo, pero dentro de este tema, desde la espiritualidad, desde el conocimiento, desde ahí, ¿cachai? Como que a través del año como que me ha quedado súper claro que no va a ser porque yo lo esté buscando, sino que va a ir llegando a medida que yo estoy preparado para recibir cierto conocimiento, ¿cachai? claro. Como que a mí me quedan mucho, mucho las palabras que alguna vez me dijeron que la curiosidad mata al gato, ¿cachai? Entonces como que este tipo de conocimiento como que va llegando a medida que tú lo vas necesitando. Y la gente que, de repente hay gente que busca toda su vida las razones específicas y no las encuentra, ¿cachai? O en algunos casos, siempre dicen, o no supieron buscar. Pero en este caso, claro, o sea, es como que tú estás buscando la espiritualidad y el conocimiento de manera forzosa, ¿cachai? Estás Claro, obligando a... porque quiero ser inmortal, no sé, Claro, me pero choca mucho. bueno, Pero estas son está bien igual. preguntas igual que insomnio para no dormir,
¿Realmente es bueno ser inmortal? Eh, sabes que hay, no sé, hay varias conversaciones que se pueden llegar a aquello. Y si quieres podemos entrar en una muy cortita, Sí, no, ¿sí? ¿Te parece? sí, sí. Eh, con este deseo de ser inmortal, hace un tiempo estaba viendo un reportaje que hace hay un youtuber se llama Veritasium. Ah, sí. Él habla de física y ciencia dura, pero Ujú. explicada de manera simple. Y él habla con un grupo de científicos que se dedica a ver si el ser humano podría encontrar la inmortalidad, entre comillas, ¿cachai? O el deseo, o si se puede alcanzar el deseo de no envejecer. Si es factible, digamos, desde el punto de vista científico. Claro, y ahí se encuentra con una serie de científicos que le dicen como que en la actualidad como que eso es prácticamente imposible, Ujú. no porque no se pueda, sino por el daño que se generaría logrando eso. Y tiene que ver con que, por ejemplo, ¿hay escuchado el dicho, estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo? ¿Cuántas veces? Sí. ¿Sí? Ya, pues, ¿y tú sabes de dónde viene ese dicho? No. Ya, ese dicho viene porque precisamente los cangrejos, las langostas, ¿las cachai? Ujú. Son prácticamente inmortales, Ah, mira. ¿cachai? Las langostas crecen y crecen y Y crecen. crecen y crecen y no paran de crecer hasta que son devoradas por algo, ¿cachai? O por alguien. Eh, pero el cuerpo de este cangrejo está diseñado para ir creciendo, creciendo, creciendo y prácticamente no morir. Por eso de ahí viene el dicho, Mira cómo. estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo. Entonces la científica le explicaba al chico de Veritasium Ajá. de que eso en el ser humano es lo que nosotros llamamos el cáncer. Ah, ya, sí. ¿Cachai? Que son órganos que crecen, 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 crecen hasta el punto de vista en que no se vuelve tolerable ni sostenible el sistema que tenemos nosotros. ¿Cachai? Mira cómo se la Ese piensa es Mauricio, ¿eh? El origen un del. dato Oye, curioso. pero terminando la idea de la inmortalidad, buscan a estas personas supuestamente ahí en Francia. Bueno, en ningún momento se habla de que ellos son inmortales o que otorgan la inmortalidad. La inmortalidad. Pero el otro día, buscando, o sea, no buscando, y revisando el TikTok de Insomnia, eh, había un video muy bueno que hablaba de que eh, una pregunta que lanzaron, así como, ¿cuál es el peor superpoder que tendrías? Y muchos hablaron la inmortalidad. Yo creo que por causas lógicas, o sea, nuestro planeta no está preparado para que seamos inmortales, ¿ya? Y yo me pongo a pensar, imagínate vivir 1000 años, 2000 años, Como Yoda, así como ¿cachai? Como, vivir 900 años. como Pato Águila. Oye, no, un saludo para Pato. Oye, lo vamos a tener probablemente en el próximo episodio. Ahí Le mandamos un saludo. le vamos a preguntar acerca de la inmortalidad a Patricio, ¿m? Que la está logrando muy bien. Oye, Mauricio, y bueno, querida audiencia de Insomnia, nos hemos extendido un poco en la duración del episodio, pero teníamos ahí un tema pendiente. Em, Como que hablamos todo lo que no habíamos podido hablar sí, la semana fíjate, pasada. sí, faltó dar hasta un dato económico, creo yo, no sé. Claro. Es como los Simpsons cuando Bart contesta el teléfono así como Taxidermias Joe. Oye, nos vamos a ir despidiendo ya. ¿Tenemos recomendaciones hoy día, no? Yo creo que ya Eh, lanzamos una que es así, programa ovni. programa Omnis y veanlo. Y yo no traía recomendación en esta ocasión, pero Ujú. ya que hablé acerca de una experiencia personal, hay un programa que se dio hace tiempo que se llama La Hermandad, Ah, que se da correcto. en Chilevisión. Sí, sí. Y ahí hay un capítulo donde habla de las operaciones a distancia y de las sanaciones a distancia, así que los invito a verlo y ahí usted saque sus propias conclusiones.
sabes que hay un libro, ahora me acordé, hay un libro acerca del tema friendship que lo escribió Octavio Ortiz, el que hablaba con radio por ellos. Ah, Él escribió, no me acuerdo la fecha exacta, pero hace unos años atrás, él escribió un libro que se llama Friendship, Evidencias de Contacto Extraterrestre. Son 168 páginas en las cuales él plasma parte de las experiencias y de la reflexión que hace posterior, ¿cierto?, a que el caso se conociese y todas las teorías que han salido. Él cuenta, digamos, de los acontecimientos vividos con su familia, los que relatamos a lo largo del episodio de hoy, ¿ya? Y parte de su reflexión, digamos, de lo que qué pasó con él después del contacto, porque los contactos se detuvieron en el año 2000 y claro. nunca más, que también lleva a pensar, y yo creo que con esto ya nos vamos, ¿qué hubiera pasado si efectivamente conociéramos la ubicación real de la isla? No, imagínate. Yo creo que yo también como que pienso y si yo fuera habitante de la isla Friendship, creo que actuaría de la misma manera en la que lo están haciendo. Yo tiendo a pensar, así como Si es somos los, que existiera, sí, por supuesto. como somos los seres humanos, yo creo que ellos terminarían yéndose al final del planeta, Mm. porque comenzaría toda esta invasión por parte de nuestro egoísmo también, de qué sé yo, ver cómo son, sacarnos una selfie, de ir a hacer un podcast allá, de que los sanen, ¿cachai? Sería como todo un bombardeo por parte del mundo, ¿cachai? Y yo creo que Se transformaría en un digno capítulo de Black Mirror. exactamente. Entonces yo creo que terminarían como por irse a algún lado o desaparecer, no sé. Puede ser. Igual hace rato que no se oyen noticias de Friendship, así que capaz que hayan tomado esa decisión, quién sabe. Lo más probable quizás se hayan ido. Hayan fundado otra. En otro planeta quizás, no sé. Hayan vuelto a su planeta de origen. Hoy ya pues nos despedimos de Insomnia. Fue un capítulo bastante largo, un tema bastante bueno. Que había que era parte del iceberg de Chile, pero merecía un episodio, Un digamos, capítulo especial. especial. Así que muchas gracias, Mauricio, por lograr coincidir hoy día, esta noche. Así que muchas gracias a todos los que nos vieron, los que se suscriben día a día, los que nos comentan, los que nos envían sus historias, los que nos recomiendan también películas, que ahí ya vamos a preparar material. No se olviden de que al fin de mes de octubre vamos a tener ahí un especial de insomnia, una insomniatona, ya hemos dicho capítulos anteriores. Así que ahí algo vamos a hacer, así que estén atentos a las redes Algo va a salir. sociales. Muchas gracias, Mauricio, por compartir este capítulo. Y muchas Sí, gracias muchas a todos gracias a ti, ustedes. muchas gracias también a la gente que nos escucha. También me aprovecho de despedir y nos vemos para la próxima. En Insomnia, un podcast para no dormir. Chao, chao. Chau, chau.